Bienvenidas y bienvenidos a Enseñar Preguntando, un espacio para pensar la educación desde la pregunta, la reflexión y el pensamiento crítico. Soy Laura Curvelo y hoy compartimos un nuevo episodio. Los invitamos a pasarse por la descripción del canal. Allí encontrarán un enlace directo a nous.uy, donde podrán conocer más sobre su propuesta de formación, cursos, publicaciones y materiales educativos vinculados al pensamiento y al arte de enseñar desde la pregunta. En este episodio, Víctor Andrés Rojas de la Universidad Uniminuto de Bogotá, Colombia, entrevista a Laura Curvelo para el programa El Puente de Uniminuto Radio. Hola amigos y amigas del Puente, qué alegría estar con ustedes en esta emisión del día de hoy. Yo soy Víctor Rojas y hago parte del equipo de conductores del programa El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro que de lunes a viernes te da cita a través de los micrófonos de Uniminuto Radio y a través de las diferentes plataformas como Facebook, como Instagram, como YouTube, como Marfil Centro de Investigación. Somos un centro de investigación que se ocupa de la reflexión y la indagación acerca de las diferentes maneras como podríamos incentivar el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, cómo fomentar el pensar en diferentes contextos, de forma muy particular en contextos de infancia y de poblaciones y comunidades en condición de vulnerabilidad social. De eso se ocupa Marfil, dentro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Estamos en Bogotá, Colombia, y desde aquí, de lunes a viernes, estamos hablando con ustedes sobre diferentes temas. Y en particular, los días jueves, nos damos cita para hablar sobre una experiencia, un proyecto, un trabajo que nos ha conectado muchísimo para mejorar las maneras de educación, y es la propuesta de filosofía para niños. Una propuesta, un proyecto, un movimiento, un estilo de vida, lo definen de muchas maneras. Para nosotros tiene que ver con la educación, tiene que ver con la manera de encontrarnos con los demás, con nosotros. Y hoy, de forma muy especial, en este espacio del Puente, tenemos una invitada desde Uruguay, una persona que queremos muchísimo, muy cercana, que ha trabajado muchísimo en la formación de formadores en filosofía para niños, educadora y además autora del libro Enseñar Preguntando, una publicación reciente con la que queremos hoy compartir en este espacio del Puente. Así que le damos la bienvenida a Laura Curvelo, mujer, maestra uruguaya. Qué alegría tenerla con nosotros. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Para mí también es una inmensa alegría compartir estos espacios esporádicos contigo, pero que la conexión está siempre. Así que muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pues encantados de estar con Laura, además de hoy estar en el marco de una publicación de la que vamos a hablar en minutos, Enseñar Preguntando, prácticas reflexivas y pensamiento crítico. Pero antes de entrar al libro, pues hablemos de Laura y preguntémonos, ya seguramente ustedes ya empiezan a hacerse preguntas, ¿quién será Laura? Usted llega hoy al Puente y seguramente los que no la conocen o algunos que la conocen quieren saber más de ella y empieza ya la mente a formularse preguntas. Hoy vamos a ver cómo todo el tiempo estamos formulándonos preguntas. ¿Quién será Laura? Y sobre todo, ¿quién es Laura cuando no está en clase o cuando no está escribiendo? Por favor. Eh, Laura. Laura es compañera, es amiga, es esposa, es mamá. eh, es una persona que le gusta mucho viajar y es una persona que le gusta mucho investigar. Em, Creo que me defino por mis afectos y por ser una persona de afectos duraderos y de amigos de muchos años. Una de mis amigas de toda la vida no me deja decir cuántos años hace que somos amigas. Que somos amigas desde que fuimos al jardín de infantes. Este, y bueno, es eso. Soy la esposa de Marcelo, la mamá de Martina, Camila y Pablo. Oficio de referente también para Yanira, que es la hija de Marcelo. Este, en eso la vida. Eso, últimamente he descubierto mucho también el placer por la escritura y por la investigación. Así que bueno, ahí. Qué bello ese contexto que nos da, porque cuando nos deja ver incluso su lado maternal,
ya nos empieza a permitir comprender qué tanto la ha motivado la educación, porque tal vez sí, como diría Pestalozzi, si hay alguien a quien tendríamos que mirar para inspirarnos en lo que significa el ser maestro, es en una madre, en una mujer madre. Así que qué lindo poder hoy tener a una maestra en los micrófonos del puente para hablar sobre el sentido que tiene el preguntarnos. Laura es uruguaya y Uruguay tiene una tradición educativa muy rica, desde la escuela de Varela hasta los debates actuales. Y sería interesante preguntarnos cómo ha marcado su identidad de maestra haber nacido y enseñado allí, en Uruguay. Eh, Uruguay es un país muy chiquito, parece que nos conocemos todos, pero también hemos crecido con esa sensación de que somos muy poquitos, que lo que hacemos es chiquito, esa sensación de pequeñez, no tenemos grandes eventos meteorológicos, ni grandes accidentes geográficos, todo es como en su justa medida. Y ese es como un discurso, pero en realidad nosotros somos como cualquier otra persona y con las mismas posibilidades de cualquier otro lugar. Si tengo que pensar qué es lo que más me marcó de Uruguay a la hora de ser educadora, de ser docente, de ser profe, y yo creo que la dictadura me marcó mucho. Yo empecé la escuela un año antes de que empezara la dictadura y terminé el liceo con la dictadura. O sea, todo mi primer trayecto formativo fue en un ejercicio de censura, de miedo, de desapariciones, de violencia, de, de ejercicio autoritario de la docencia. Este, y creo que uno no se da cuenta de lo que vive en esas instancias cuando es tan pequeño hasta que realmente empiezan a construirse otras cosas en los espacios de la democracia. Entonces, una de las cosas que a mí creo que me genera mucha actividad intelectual es esta cuestión de las infancias libres, sobre todo como viste que uno parece como que crecer por adhesión o por rebeldía, bueno, como por rebeldía a lo que los niños vivíamos en la época que yo fui niña, por no naturalizar esos espacios que de alguna forma sostienen la tradición de silenciamiento, de violencia, de disciplinamiento, de ejercicio autoritario de la docencia. Bueno, yo me rebelo contra todas esas cosas mucho. Creo que en los espacios de filosofía para niños hemos encontrado también otras formas de hacer escuela y de hacer docencia. Y, y creo que es esa inspiración de hacer cosas distintas a las que vivimos cuando niños. Laura ya empieza a tocar el tema de infancia y ya nos deja ver esa latente preocupación y esa cercanía y sensibilidad que tiene hacia la educación desde la educación de las infancias. Y en el libro, de hecho, abriendo ya páginas del libro, empezamos a ver cómo hay un énfasis en la infancia, en la pregunta y una inspiración muy fuerte en la propuesta de filosofía para niños. El libro, titulado Enseñar preguntando, ya es una provocación en sí mismo. Seguirá interesante, Laura, saber por qué eligió este enfoque y qué fue lo que la lleva a escribir Enseñar preguntando. Bueno, son muchas cosas en una pregunta, pero lo primero es que enseñar preguntando surge como, es como una adaptación de la tesis de maestría. Esa tesis que viste que los directores de tesis no te terminan de dejar escribir porque no lo digas así, hacelo de esta manera, plantealo de esta otra. Entonces, de alguna forma, enseñar preguntando fueron las ganas de escribir la tesis de maestría como yo quería escribir. Y eso hizo que tenga bastante vinculación con el desarrollo del pensamiento crítico, que es lo que yo buscaba, vincular la pregunta y el desarrollo del pensamiento crítico en esa tesis.
Y esto tiene una inspiración en filosofía para niños, porque como a casi todos nosotros que nos hemos formado en filosofía para niños, nos sucedió al encontrarnos con los programas de filosofía para niños, encontramos que había unos modos distintos de habitar el aula, unos modos distintos de enseñar, unos modos diferentes de vincularse, no solamente entre docentes y estudiantes, sino también epistémicamente con el saber. Nosotros entendimos en filosofía para niños que el desarrollo de las preguntas disparadoras de los diálogos dentro de las comunidades de indagación conducen a un pensamiento crítico, creativo, ético, a partir del diálogo sobre temáticas filosóficas. Y yo empecé a pensar que nos estábamos como quedando cortos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el despliegue de, de lo que es lo metodológico y argumental de las comunidades de indagación me parecía que podría extenderse hacia otras áreas a la hora de tratar de enseñar. ¿Vale? Quiero decir, cuando nosotros indagamos y lo hacemos en filosofía para niños, lo hacemos con esa metodología, lo hacemos para construir pensamiento y discutir en torno a un tema. Pero la comunidad construye un saber que a mí me parece que es totalmente factible construir de la misma manera en cualquier otra área o unidad curricular o disciplina dentro de la escuela. Correcto. ¿Por qué? Porque desde la pregunta planteada como dispositivo pedagógico, nosotros podemos disparar procesos de indagación, tanto que la comunidad se dedique a filosofar, como que se dedique a construir cualquier otro saber, porque la comunidad de filosofía para niños está construida a imagen y semejanza de las comunidades de indagación científica. Entonces nos Así podría es. servir para construir en cualquier otra disciplina. Qué interesante esa perspectiva, porque nos deja ver que la pregunta no es como simplemente un accesorio, no es simplemente un detonador, como muchas veces se ha inspirado o se ha entendido, que si bien lo es, no es solamente eso. Es decir, Laura quiere mostrar el mayor alcance que tiene la pregunta, que va a acompañar desde el momento uno hasta el final, cuando se produce el conocimiento, cuando se desarrollan ideas, incluso otras maneras. Los que hemos trabajado en las comunidades de indagación nos damos cuenta que el alcance puede ser incluso social, que el alcance puede ser de otro orden, que no necesariamente sea el enfoque científico. Qué Porque, interesante escuchar eso. Adelante. perdón, porque esa pregunta luego te acompaña a lo largo de toda la construcción, porque la pregunta es, por un lado, es ese motor de indagación. Por otro lado, desde el punto de vista del docente, es la pregunta vuelta sobre ti mismo como práctica reflexiva, pero además la pregunta sobre la práctica específicamente didáctica acerca de cómo estoy preguntando y cómo debería preguntar para conseguir mi objetivo o mi propósito. Por otro Sí. lado, la pregunta que tú le haces a los niños que motiva en ellos esta acción o motoriza la acción de indagación, es muy interesante lo que construye a nivel de subjetivación, porque la pregunta, cuando uno pregunta, siempre dirige la pregunta a alguien que cree que puede responder. Ujú. Uno no dirige la pregunta a alguien que piensa que no le va a poder responder. A ese que uno cree que no le va a poder responder, uno le explica, una le explica, Ok. no le pregunta. Entonces, cuando vos en un aula y en un proceso de enseñanza eh, dirigís una pregunta abierta, honesta, amplia, de indagación
hacia una persona, subjetivas a esa persona como un sujeto potente y no como un sujeto carente, que es lo que habitualmente hacemos a la hora de trabajar en el aula desde un lugar de explicación. Entonces tiene como muchas derivas, todas ellas muy interesantes. Y además No, luego cuando evalúas lo que quisiste hacer o lo que el otro hizo con lo que vos preguntaste, también lo haces con una pregunta. Entonces tiene muchas, muchas, muchas facetas. de hecho, uno mira la escuela, Lau, y uno mira que tradicionalmente ha tenido la pregunta como dos lugares, pues muy recurrentes. Uno, el del maestro que le formula la pregunta al estudiante con el ánimo de validar unos saberes que el maestro seguramente le dio. Entonces, es la pregunta de indagar para saber si lo que yo le enseñé lo logró captar. Y por otro lado está la pregunta del estudiante, que es dirigida hacia el maestro con el ánimo de tener una información, porque se supone que él es el que sabe. Entonces yo le pregunto porque creo que él sabe, como tú lo decías hace un momento. Entonces yo le pregunto a él. Por eso no le pregunto a mi compañero. O si le pregunto a un compañero, es el compañero más listo y más pilo, diríamos en Colombia. Entonces le pregunto, oye, ¿qué es lo que? Explícamelo, ¿no? Pero no le pregunto al que yo siento que es el más vago. Fíjate que esos lugares tan tradicionales son los que usted dice, no, no son solo esos lugares. La pregunta tiene que recorrer otros espacios y tiene que acompañar y no puede morirse en el momento en el que el profesor le responda o en el momento en el que se adquiere ya una información. La pregunta no puede morir. ¿Por qué será que en la escuela es tan difícil que la pregunta se mantenga viva y tenga otros lugares y no tenga simplemente esas dos coordenadas que yo acabo de subrayar? Es difícil saber eso, pero yo creo que una de las primeras cosas que ocurren en la escuela es que claramente, así como están los bancos que disponen una determinada distribución en el aula, también una vez que vos entras a un espacio escolarizado, sabes con exactitud qué rol tenés que ocupar. Y cuando ese rol se ocupa casi naturalmente, ¿eh? El que está de un lado hace una cosa, el que está del otro hace otra. Va a decir Rancière que una de las primeras cosas que aprende el explicado, o sea, el estudiante, es que no puede aprender si no le explica, Ujú. cuando en realidad es todo lo contrario. Es el explicador, el docente, el que necesita del estudiante para explicar, porque el estudiante puede aprender sin docente, pero el docente no puede enseñar sin estudiante. Entonces, se empiezan a ver todas unas lógicas allí que hace que cada uno ocupe su rol casi naturalmente. Y viste que los niños cuando entran a la escuela lo primero que aprenden es a ser alumnos. Y saben que tienen que ocupar ese rol, que es en silencio, que es en ese banco, que es mirando al frente, que cumplen todo. Y si no hay que preguntar, no se pregunta. Y el docente pregunta para esto que vos decís, para chequear si el estudiante sabe lo que él ya sabía o lo que él pretendía enseñar. Entonces, nunca estamos ante preguntas honestas del parte del docente. O sea, el docente siempre pregunta lo que ya sabe. El único que pregunta lo que no sabe es el estudiante. Entonces, la propuesta de enseñar preguntando es preguntar cosas que no sabemos. Y si las sabemos, no preguntamos. Entonces, bueno, ojalá todas las preguntas, dice Ricardo Vaquero, fueran tan honestas como cuando le preguntamos a alguien que desconocemos, ¿vos cómo te llamas? Es una respuesta cerrada, no es filosófica, pero abre a un vínculo. Entonces, eso es lo que tiene interesante una pregunta cuando alguien no conoce la respuesta. Sin embargo, la escuela formula preguntas, incluso formula, yo siempre digo a mis estudiantes, a veces nos reímos con eso que es, la maestra cuando pregunta, hasta corporalmente indica la respuesta. Cuando vos decís, ¿vos qué preferís? Son falsas Claro, elecciones. una retórica ¿Esto permanente. o esto? Y esto, porque en realidad ya está todo.
todo está decidido de antes. Entonces, luego nos asombramos que en el momento que los estudiantes abandonan el espacio escolar y tienen que tomar decisiones, ni pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque no han tomado nunca decisiones de manera auténtica. Siempre han estado como contemplando el camino que la escuela indica o la opción que el maestro espera. Es lamentable. Y eso, Lau, hay iniciativas que han ido fomentando la transformación. Por supuesto, hacemos parte de toda una iniciativa como la de Filosofía para Niños, pero sigue siendo difícil. Han pasado muchos años desde que nace la propuesta de Filosofía para Niños y tantos años con las propuestas de Montessori, de Freire, de Freinet. No sé, podríamos sacar aquí un listado de tantas y tantas rupturas pedagógicas que nos han querido mostrar otras maneras, otros, pero seguimos recurriendo a esa forma tradicional. El profesor sigue buscando el lugar del tablero y el marcador porque se siente seguro ahí en ese lugar, empoderado como maestro, y el estudiante sigue ubicándose en la silla que lo ubica de forma muy lineal, mirando hacia el tablero. ¿Qué será lo que Que no pasa? haga otra cosa. ¿Por qué nos cuesta tanto esta disrupción? Yo insisto mucho, es una de las discusiones que tengo hoy. Creo que la clave está en la formación de los profesionales de la educación. Yo creo y de verdad, estoy absolutamente convencida, Víctor, que filosofía para niños es, tiene un error en el nombre, porque si no tuviera ese nombre, esto que nos reímos, pero si se llamara pedagogía del no sé qué, pedagogía de las comunidades de indagación o el desarrollo de saber, sería la pedagogía que abrazaríamos todos, Todos. porque si pensamos en la potencia de la comunidad de indagación planteada por dentro de los currículum de Lippmann y Sharp, y le sumamos esto que yo te contaba y te comentábamos recién de Rancière con los procesos de subjetivación y el embrutecimiento de la explicación, es una bomba a la hora de formar docentes para indagar. Y ahí tenés indagación, enseñanza, extensión, tenemos todo lo que queremos tener en un proyecto que no nos obliga a darlo todo ni a saber todo de todo, porque en realidad no sabemos todo de todo. Entonces la escuela termina siendo una farsa en la que los docentes hacen que saben, los estudiantes hacen que aprendieron, nadie tiene ganas de estar ahí. Es horrible, es realmente feo. Y creo que hay como tradiciones, son como tradiciones de que hacemos las cosas de esa manera. ¿Por qué? Porque además es como el capitalismo, ¿no? Seguimos ahí, pero ya sabemos que no funciona. Sí. Esto es lo mismo, ¿viste? No funciona, pero bueno, es lo que tenemos y lo seguimos haciendo de la misma manera. Hacemos de cuenta que. Laura nos da una clave en el texto y aquí nos está dando la entrevista que ella tiene la certeza de que la propuesta de filosofía para niños tiene una riqueza tan profunda que seguramente el nombre no es el más afortunado, no pensó mucho en marketing, seguramente Lippmann y Char, pero la propuesta encarna unas pistas sugerentes. Y en el libro Laura plantea un concepto que me parece muy provocador, que me encanta en ese capítulo llamado el maestro preguntador. Así como Rancière hablaría del maestro ignorante y Simón Rodríguez hablaría del maestro inventor, Inventor. Laura habla del maestro preguntador. Y el maestro preguntador en la página 73 me llama la atención este fragmento que me permito leer. Dice Laura, la interrogación que realizamos sobre nosotros mismos y sobre el mundo no puede prohibírsele constitutivamente a la escuela ni al docente. Es más, la propia condición de educadores nos obliga a indagar para repensar la escuela y la pedagogía. En ese sentido, su conformación como preguntador lo transforma en modelo de inquietud, de curiosidad y hasta de modos de indagar. El educador es un preguntador en acción que enseña a preguntarse como forma de construir saberes compartida y colaborativamente junto con otros.
Me encanta este apartado, Lau, y en él Gracias, amigo. encarna muy bien la idea de Littman y de todo un saber compartido pero además lo aterriza muy bien en el rol del docente. Si el docente se entendiera como un maestro preguntador, seguramente empezaríamos a generar esas transformaciones suficientes, no como el maestro inquisidor que No, está ahí delante del estudiante queriendo retarlo para que diga lo que él quiere saber. Y por eso me llama la atención el párrafo, porque ella hace referencia a ese movimiento de interrogación que realizamos sobre nosotros mismos. Fíjese que el profesor que se pregunta no es el que quiere indagar en otro su saber, sino que se hace preguntas incluso de sí mismo. Ese maestro se convierte en un modelo de inquietud, en un sistema como el actual que quiere privilegiar más las respuestas y las certezas. Lau, eso, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son las vías metodológicas que usted empieza a revisar? Incluso usted hace toda una fase de entrevistas y demás y descubre maneras. ¿Qué tal si nos cuenta sí. el cómo y las formas que usted fue descubriendo y que en el libro quieren señalarse para generar ese maestro preguntador? Sí, ese maestro está convencido de que no sabe, o sea, es ignorante. Ese maestro además está convencido de que los estudiantes no tienen techo, confía en sus procesos y confía, esto es muy también de Rancière, ¿no? Confía en la igualdad de las inteligencias, no como un proceso después o como un objetivo a alcanzar después de el proceso educativo, sino como punto de partida. Entonces, en la medida, vos fíjate, Víctor, que en la medida en que yo sé que no sé que el otro es inteligente y compartimos la ignorancia como convencimiento. Y tengo además un currículum, ¿verdad? Entonces, voy a necesitar construir el saber que ese currículum, que ese programa, que esa asignatura me indica que debo enseñar. Entonces, va a haber unas lecturas previas, va a haber unas indagaciones, será la ciudad un aula extendida, los museos, si tengo que enseñar historia o geografía o filosofía o aritmética, lo que sea, yo lo puedo plantear como un problema. Ok. Y una Todo. vez que todo, básicamente todo, lo que requiere un trabajo previo, y ese trabajo previo es un trabajo de indagación que implica lectura, que implica análisis, que implica visita, que implica juego, que implica lo que quieras para utilizar como recurso, porque no es que hablemos de nada, es que investiguemos juntos para no seguir hablando de unos saberes que otros construyeron en exclusiva, sino también para poder construir algún saber con nuestros estudiantes. Si vivimos preocupados, yo a veces miro, viste que hay un montón de proyectos para ellos, enseñanza por proyectos, enseñanza por juegos, acá se llaman el ABP, el ABG, todo para trabajar desde la didáctica, o sea, desde el cómo enseñar, pero no estamos pensando el por qué y el para qué del enseñar, o como diría Freire, quiénes somos cuando queremos enseñar o cuando estamos en contacto. Hay una construcción ético-política del saber que es importante que se realice para que los estudiantes encuentren sentido en lo que queremos enseñarles. Cada vez sea más esa distancia, ¿no? Cada vez los chicos tienen menos interés en lo que les preguntamos y por eso estamos tejiendo muchísimas posibilidades de construir elementos distintos para atraerlos, para motivarlos. Yo estoy convencida de que lo que sucede es que no les estamos permitiendo indagar el mundo, lo que nosotros enseñamos es el mundo, pero tiene que ser un mundo en el que los estudiantes no estén silenciados.
Yo estoy trabajando ahora en la tesis doctoral, que tuve la oportunidad de entrevistar a queridísimos compañeros de ruta de filosofía para niños, entre los cuales tú estás. Y una de las cosas, uno de los conceptos que sale de esas entrevistas es un concepto que yo estoy armando que se llama el silenciamiento fundante de las infancias. Ese silenciamiento de los infantes, hasta la raíz de la palabra lo dice, es constitutivo de lo escolar. En ese silenciamiento, yo creo que se juega el desinterés. En la medida que nosotros, el desinterés por las voces de los jóvenes y de los niños. Cuando nosotros trabajamos en filosofía para niños, cualquier observador externo dice, ¿qué pasa acá? Porque no hay juego, no hay informática, no hay nada más que interés puesto ahí, en ese encuentro que tiene toda la lúdica del juego, hasta el tiempo pasa de una manera diferente, porque lo que ocurre es que se está construyendo un mundo común. Y en ese mundo común de la comunidad de diálogo de filosofía para niños, yo creo que se juega el valor ético primordial que Lippmann construye en relación con el concepto de infancias, que tiene que ver con la valoración de las inteligencias de los niños. Ujú. Viste que la gente cuando ve una comunidad dice, oh, mira lo que dijo, mira. Pero los niños son así. Lo que sucede es que la escuela les propone una cosa que no les ofrece interés. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para llevar este Claro. interés a cualquier otro lugar? Y bueno, yo creo que hay que llevar la comunidad de diálogo auténtica a cualquier otro espacio para construir saber, indagando con los niños. Que lleve el tiempo que lleve, además, no importa. Porque lo único que importa ahí es que están aprendiendo a indagar juntos. O sea, están construyendo un mundo de lo común. Ahí hay una riqueza interesante en la manera como Laura ve a la infancia. Y la ve como esa gran posibilidad en la que la naturalidad de la indagación se hace presente porque está conectada con el mundo de la vida, con los sentidos, con los imaginarios, con los intereses, planteado por Laura, muy conectado también con la idea de John Dewey, cómo pensamos, porque el pensamiento surge como motor desde el interés, desde eso que está ahí, la curiosidad aparece ahí. Y eso es muy propio de las infancias. Y ahí es donde tal vez justifica el trabajo Lippmann y muchos otros para aproximarnos a esas grandes capacidades y posibilidades que tiene la infancia para desarrollar la pregunta y todo el movimiento filosófico. Sin embargo, los adultos como que todavía no nos lo creemos y ahí viene el libro y viene diciéndonos, Laura, bueno, es que hay todo un trabajo que hacer, sobre todo en el adulto y en el enseñante o en el docente, en el maestro, porque ahí es donde toca modificar. Los niños en sí van a seguir haciendo preguntas y van a ¿Eh? seguir moviéndose, pero los adultos siguen castrándolas, siguen cortándolas, siguen mm, matándolas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué deberíamos aprender los adultos de la manera en la que los niños formulan las preguntas, en la manera en que los niños hacen preguntas? Esa tal vez sería la manera, Lau, y es Mira, volver entonces a aprender de las infancias. sí, sí. En la tesis que da lugar a enseñar preguntando, y que vos me preguntabas hace un ratito y creo que no te contesté. Trabajé ese concepto de honestización de las preguntas, ¿no? Esta cuestión de que las preguntas, si son honestas, despiertan interés y llevan a unos procesos de subjetivación que son más interesantes porque subjetivan desde la potencia y no desde la carencia. Entonces yo lo que hice para la tesis, el trabajo de campo lo construí a través de entrevistas y visitas a las aulas de profesores de pedagogía Ujú. de los institutos de formación docente de Montevideo y de 2 institutos del área metropolitana también cercanos.
Entonces estos colegas, yo anotaba todas las preguntas que ellos hacían en la clase, todas, 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 todas. Y ahí pasaban cosas, ¿no? La mayoría de las preguntas no tenían ese proceso de honestización, no eran preguntas sobre las que los docentes habían trabajado. Una de las cosas que yo notaba, a diferencia de los que hacemos en filosofía para niños, es que no había una práctica de planificación de la pregunta. O sea que ahí hay una clave, el tema de planificar las preguntas y para qué voy a preguntar. Pero otra cosa bien interesante es que la mayoría de las preguntas que hacían los docentes no eran honestas, pero la mayoría de las preguntas que hacían los estudiantes sí. Ellos preguntan con honestidad porque quieren saber algo que desconocen. Y después, la mayoría de las preguntas que hicieron dos docentes, dos colegas, hermosas compañeras que tengo afortunadamente, que fueron las que más preguntas honestas hicieron, es porque ellas trabajaban con imágenes. Entonces ocurre algo similar a lo que nos ocurre a nosotros cuando trabajamos con recursos como el arte, en los que preguntamos sobre cosas que no sabemos qué va a ocurrir con la respuesta, ¿no? Porque uno cuando ve una imagen pregunta para que sea interpretada, juega la imaginación. Una de las cosas, además de eso, que yo empecé a observar, era que aquellas preguntas que disparaban procesos más críticos eran preguntas cuyos pronombres de interrogación no apuntaban a la descripción, sino más bien a procesos de imaginación, de construcción de hipótesis, de formulación de analogías. No es qué es lo que estás viendo, sino qué te parece que está sucediendo, qué olor podría haber en esta imagen, Sí. la persona que estás viendo, qué rol ocupa en la familia, me acuerdo una imagen que usaban que había como una persona mayor con un niño en la falda y estaban leyendo. Entonces, estaban tratando de trabajar el concepto de enseñanza no formal con los estudiantes de magisterio y a partir de esa imagen empezaron a construir el concepto. Pero ¿qué ocurre ahí? El docente tiene clarísimo el concepto y Sí. pregunta, pero no pregunta para que le repitan algo, sino para que el estudiante vaya pudiendo conceptualizar a partir de las hipótesis que va creando, y ahí se da un proceso súper interesante. ¿Y sabes qué hacían ellos? Que también me pareció muy potente, instalaban casi naturalmente un proceso metacognitivo. ¿Cómo es pensar como estás pensando? Era una pregunta que ocurría. Entonces los estudiantes como que quedaban equipados con una habilidad ahí que pues, decían, está muy bien lo que están haciendo. El objetivo era un contenido curricular programático y sin embargo no lo expusieron, no embrutecieron, diría Rancière, Claro. sino que permitieron que eso se fuera construyendo. Laura, ese trabajo y ese movimiento, sin duda usted lo refleja en la experiencia de las comunidades de indagación y de investigación, Mm. porque es ahí donde usted encuentra una forma como circula la indagación y cómo la indagación va desarrollando unos procesos. Usted misma decía hace un momento que la inspiración de los entornos de las comunidades de investigación científica, Popper, Kuhn, entre tantos, inspiraban ese motor de indagación, hace que el ejercicio docente tendría que convertirse en un laboratorio en ese sentido. Claro, ha habido unas preocupaciones muy latentes en la escuela porque ya hay unos conocimientos que se supone ya están y lo que necesitamos es que el chico los aprenda, pero no que los investigue. El docente tendría que participar en un movimiento muy de investigación, incluso. Cuando uno investiga, realmente es porque tiene un supuesto, pero no tiene una respuesta o una certeza. Si el docente entendiera eso, pues claro, las clases se convertirían, como diría Aridit Bachar, en comunidad de indagación. Sin embargo, usted insiste en la necesidad de construir saberes de manera compartida. Hablemos de los desafíos que veríamos para que las escuelas pasen de esa enseñanza individualista a una enseñanza colaborativa. Que además, pensemos y lo voy a sumar en la pregunta un elemento
muy contemporáneo que no lo puedo dejar de lado en esta entrevista, y es el mundo de la IA, que hoy nos están llevando a un ejercicio medianamente individualista también, en el que yo estoy con una máquina, le hago una pregunta, él me responde, hay un prompt y ese ejercicio es de dos y ya. Pero ¿qué pasa con el desafío de ser comunidad, de trabajar juntos, de un trabajo cooperativo? Hablemos de eso para este mundo, Blau. En el mundo en el que vivimos, a ver, varias puntas con esto. A mí también me preocupa mucho lo de la inteligencia artificial a la hora de pensarnos en el mundo. Y nos preocupa el nivel de aislamiento que cada uno de nosotros está teniendo, que muchas veces está disfrazado de mayor libertad o de mayor autonomía, pero que conduce a rasgos que estamos viendo, al menos en Uruguay, en nuestros jóvenes, después de la pandemia, de mucha angustia, de mucha soledad, de mucha ansiedad. Entonces, parece interesante que la escuela empiece a salirse del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, colocarse en el siglo XXI y empezar a darse cuenta que si los niños vinieron a la escuela para hacer algo que hubieran podido hacer solos frente a una computadora, hemos perdido el tiempo. Algún sentido humano tiene que tener el hecho de que los niños estén juntos en el aula. La razón económica de eso es que es un docente para muchos niños y que está bien porque la ecuación económica cierra. Ahora, los niños están ahí juntos. Tienen que construir comunidad. Lo único que puede aportar la escuela es a la construcción de ese mundo que necesitamos, que tenemos que decidir nosotros si lo queremos gobernado por las personas que hoy gobiernan el mundo de manera autoritaria, violenta, basado solamente en sus ganancias, en sus proyectos financieros, o si queremos un mundo común, compartido, que tenga sentido y que tenga sentido a cualquier edad. A mí me parece que si los niños van a la escuela a hacer lo mismo que pudieran haber hecho solos, no tiene razón de ser lo escolar. Y eso es un desafío y es un peligro. Porque cuando yo digo no tiene razón de ser lo escolar, es nuestra decisión que tenga razón de ser. Porque también puede desaparecer si no le hacemos el sentido. Porque tiene un costo para los estados, tiene un costo para los gobiernos. Y nosotros estamos desperdiciando ese espacio de construcción de lo común. Entonces, el único sentido que tiene la escuela es la socialización mediada por el conocimiento. Ya lo dijo Kuyan, lo dice Freire, lo dice Biesta, lo dice Magdalena Simon, lo dice Lippmann, lo dice Sharp. Lo que tenemos es que lograr de construir esa modalidad de encuentro jerárquica que le quite sentido al mundo común. Lo dice, lo dice Laura también. En el libro voy a otra página. Yo sigo abriendo páginas. Es que el texto ya es provocador en sí mismo. Y dice Laura Curvelo hacia la página 72. En tiempos en que la complejidad y la incertidumbre se nos han presentado como un aprendizaje tangible durante la pandemia por COVID-19 y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es importante recuperar la vigencia del programa de filosofía para niños, que considera al espacio educativo desde una ética del cuidado. Este programa propone un relacionamiento esmerado con las otras personas. En él la cuestión humana se teje a partir de la complejidad epocal que nos toca habitar, buscando junto con otros, investigando comunitariamente, de modo que sea posible comprender mejor qué somos, qué es ser humano, qué vínculos necesitamos para aprender. Qué bello párrafo
Además, Laura, haciendo todo un homenaje a Littman y a Filosofía para Niños y señalando que una pista, una ruta importante para este mundo complejo en el que la individualidad es tan latente, volver al diálogo, volver a la comunidad, volver al entorno, a la construcción con el otro y a esa ética que aquí se señala como una ética del cuidado, que es urgente y necesaria en el mundo en el que estamos. Aquí está entonces hoy una gran sugerencia de un libro que se nos presenta como oportunidad para encontrar rutas y maneras pedagógicas, filosóficas, para volver otra vez a la pregunta. Enseñar preguntando, una clave para los maestros, para los papás y para quienes se ocupan de la enseñanza. Laura, para estos maestros que hoy tal vez se sienten agotados, vamos ahora a unas preguntas un poco más desde la existencia, desde Laura Curbelo. Y quisiera que nos dirigiéramos a ellos, a los profesores que tal vez han perdido el encanto de lo interesante de la educación. ¿Qué les diríamos para que reaviven esa curiosidad en el aula y ese lugar que tiene la pregunta? No hay que darlo todo. Hay una pedagoga argentina que se llama Ana Laura Abramowski, que a mí me encanta porque trabaja lo que es la exigencia emocional al magisterio, en el que, en la que el magisterio está convencido que tiene que darlo todo. Está convencido, además, de que cuanto más se exija y se autoexija, mejor docente es. Y ella habla sobre el tema de la docencia no vocacional. Somos profesionales de la educación y tenemos que poder encontrar, profesionales de la educación, y tenemos que poder reencontrarnos con el deseo de enseñar. Hay algo de la libidinización del encuentro con el deseo de enseñar que se produce también en esta forma de repensarnos y decir, yo no quiero esto, no quiero pasar mal en el encuentro con los estudiantes. Si cambio algo, cambia todo. Y a mí me parece que en ese gesto mínimo de preguntar, que todos los docentes preguntamos en un momento, en otro, si hacemos el esfuerzo de decir, no voy a hacer ninguna pregunta que no sea honesta, esto quiere decir una pregunta de la cual no conozco la respuesta. Simplemente eso. Entonces, en vez de preguntar, ¿cuál es la capital de Francia? Capaz que puedo preguntar, ¿cómo podemos averiguar cuál es la capital de Francia? Y tiene el doble valor, porque van a saber cuál es, si es eso lo que me indica el programa, pero además van a saber preguntar, van a tener un ejemplo de una buena pregunta, una pregunta interesante, y un disparador que nos va a permitir decir, bueno, ¿cómo lo podemos averiguar? Y esto va a querer decir construir metodológicamente juntos un camino que nos permita construir saberes. Y será distinto para los saberes sociales que para los saberes de las ciencias más duras. Tenemos que poder construir eso y habilitar a los estudiantes a decir, che, está bueno indagar, está bueno averiguar Sí. esto. ¿Cómo surge esto? ¿No? En historia, en geografía. El otro día decía, bueno, teorema de Pitágoras. ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Porque nosotros les presentamos el teorema, pero los chicos no saben que viene de tener que resolver un problema de que las construcciones no se nos caigan. Entonces, capaz que podemos empezar por plantear problemas y ver cómo se resuelven, cómo los resolvieron otros y cómo podemos resolver nosotros. No quedarnos siempre en el cómo lo resolvieron otros. Máxime hoy que le preguntan a cualquier inteligencia artificial que la tiene nada más en el bolsillo, en cualquier celular, y tiene la respuesta. Lau, para ya nos vamos acercando al cierre de nuestra entrevista del día de hoy. Una pregunta, Ok. una de las últimas preguntas, y es, soñémonos, usted decía ahora, ojalá que el profesor no sea el profesor del siglo XIX. Hoy las Ojalá. escuelas siguen siendo escuelas del siglo XIX y XVIII. ¿Cómo, cómo sueña usted que se enseñe y se pregunte en la escuela dentro de
10 años? Sueño con una enseñanza multigrado, con una enseñanza que pregunte, con una enseñanza en la que los docentes tengan ganas de enseñar y los niños tengan ganas de aprender, con una enseñanza que parta de una formación en educación que tenga que ver con la reflexión y con la reflexión en territorio, que no sea una formación en educación teórica exclusivamente, sino que puedan encontrarse con el territorio, construir desde la indagación a partir de los escritos pedagógicos y de tanta construcción de conocimiento que se da a nivel pedagógico, y volver para dialogar entre todos y conversar y ver cómo entendemos la escuela y cómo la podemos planificar. Y sueño con una enseñanza que sea menos metodológica, menos tecnicista, para ser más pedagógica y más ética, menos individualista, y que enseñe el mundo para construir mundo en común. Quiero eso, no quiero un mundo para enseñar, sino un mundo para construir. Pues qué lindo. Ahí está con nosotros hoy Laura Curbelo desde Uruguay, autora del libro Enseñar Preguntando. Saludamos a los oyentes que nos envían también sus mensajes desde Cúcuta, Colombia, el Colegio Julio Pérez Ferrero. Nos envía un saludo Emilio. Gracias Emilio por estar con nosotros y ojalá podamos además tener este libro. Seguramente muchos están preguntando, Laura, ¿cómo pueden tener el libro los maestros y tantos colegios y tantas personas que nos están viendo hoy en el puente? Bueno, el libro en Uruguay lo distribuye Dinámica Libros en el formato papel. Lo editó Lugar Editorial de Argentina, y dentro de la página web de Lugar Editorial tienen una posibilidad de compra online, distribución para tanto en formato papel como en formato digital. Ese precio que aparece ahí es el de Argentina, son pesos argentinos, pero por ahí está la posibilidad de adquirir la versión digital, que es más económica incluso. Bueno, pues ahí está la opción para que ustedes en el link que vamos a dejar también en nuestra transmisión entren y puedan adquirir esta belleza de libro que vale la pena, recomendadísimo para todos los seguidores. Un saludo hasta Barcelona, ahí está con nosotros Iñaki, Ignacio Andrés, Ah, conectado también enviándonos un saludo, qué lindo. A todos los que ¿puedo, nos han seguido hoy en el puedo puente, decir un detalle nomás? adelante, Laura, La tapa del libro la diseñó por Camila, favor. mi hija, a partir de un collage que realizó Adriana González Reimúndez, una artista plástica uruguaya. Sí, de hecho era una pregunta que no quería que se me fuera. Vuelve a colocar, por favor, nuestro productor, la imagen, porque es bellísimo. Además, es muy sugerente. Además, que sea una mujer que va ahí es como con un balde o es una planta que lleva de alguna forma en el balde y hay unas flores. Está cargado de sentido de vida. Es hermoso ese trabajo. Gracias, de verdad, y unas felicitaciones a los autores de esta Muchas joya gracias. de libro. Pues Laura, se nos acaba el tiempo y quedamos muy contentos de haberla tenido con nosotros en el puente. Gracias por hacer puentes con nosotros y permitirnos conocer este trabajo. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación, siempre un placer. Gracias por acompañarme en Enseñar Preguntando. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir pensando la educación desde la pregunta. Los invitamos a pasarse por la descripción del canal. Allí encontrarán un enlace directo a nous.uy, donde podrán conocer más sobre sus propuestas de formación, cursos, publicaciones y materiales educativos vinculados al pensamiento y al arte de enseñar desde la pregunta.